Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Bendice, Señor, a tu pueblo. Padre, abre, Señor, nuestro entendimiento para entender, Señor, tu palabra, Señor, para poder, Señor, hacer entender diligentemente a las personas en el temor de Jehová. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre todos los oyentes, Señor, así como hiciste, Señor, con Pedro, Señor, y la familia de Cornelio, que todos los que escucharon recibieron el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos, bienvenidos a este ayuno de reino, gobierno, poder y gloria. Y cómo este ayuno va a preparar a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, para que seamos cabeza y no cola. Toda persona en la Biblia que se movió en señales, prodigios, maravillas, milagros, toda persona que ascendió a dimensiones altas del poder de Dios, y toda persona que estaba en una posición de reino o de gobierno, ayunaron. Vemos a la reina Esther, vemos al príncipe y profeta Daniel. Recuerden que Daniel era del linaje de los príncipes. Y Yeshua HaMashiach, que es el Rey de Reyes, siendo Dios hombre, Jesús ayunó. Si Jesús, que es el Mesías, ayunó, ¿cuánto más nosotros? Entonces vamos a ver algunas características de el ayuno de Jesús y cómo salió Jesús de ese ayuno. Dice que en Lucas 4 vemos que Jesús dice que el Espíritu Santo lo guía al desierto para hacer este ayuno. Al final del ayuno, en esos últimos 40 días, dice que Satanás vino para tentarle. Dice que Jesús respondió con la escritura: al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás. También le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. También le contestó: escrito está. Dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces al final, después Jesús vence a Satanás en la tentación. Dice Lucas 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Entonces vemos que primero hizo el ayuno, vence a Satanás en la tentación, y cuando sale el ayuno, dice que vino en el poder del Espíritu Santo de Dios, y dice que ángeles vinieron a servirle. Entonces vamos a ver cuáles son estas características de este ayuno y qué es lo que produce el ayuno en nuestras vidas. Entonces una de las cosas que va a hacer el ayuno es que después que salimos del ayuno, salimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice: y su fama se difundió sobre toda la tierra. No es una fama que él buscó, sino que es una fama dada por Dios, es una fama buena. Entonces es una fama buena para extender el reino de los cielos, para predicar el evangelio de Dios. Dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Una de las cosas que va a hacer el ayuno es que nos va a hacer menguar a nosotros para que Dios crezca. Entonces Dios es glorificado. Jesús en Juan 17 nos dice: Padre, yo te he glorificado, ahora tú glorifica a tu Hijo. Esta es parte de la oración. Entonces Dios nos glorifica a nosotros, los hijos de Dios, y nosotros glorificamos a Dios. Pero ¿cómo hacemos para que Dios sea glorificado? A través de las señales, prodigios, maravillas y milagros que se hacen sobre la tierra por medio de la mano de Dios, por medio del poder de Dios. Dios extiende su poder, su gloria. Las personas ven estas señales, manifestaciones, y le dan gloria a Dios. Entonces esta es una de las señales que va a hacer el ayuno en nuestras vidas, es que el poder de Dios se va a manifestar, y ese poder es la capacidad del Espíritu Santo para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros sobre toda la tierra, y para que Dios sea glorificado. Ahora Jesús nos dice más abajo para qué es este poder. Entonces el ayuno va a producir, al final del ayuno vamos a recibir poder de Dios. Entonces Jesús nos dice que este poder que recibió del Espíritu Santo, ¿para qué es? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí.
Entonces cuando salió en el poder del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya él es Dios, el Espíritu Santo estaba en él, ahora viene sobre él. Cuando viene sobre es el poder. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces vemos que cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo sobre él, o sea, cuando dice sobre él, dice que viene la unción sobre él, sobre su vida. Entonces dice que esta unción del Espíritu Santo, este poder de Dios, no dice para qué es. Dice que es para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar. Entonces, el poder, la unción, es para sanar a los enfermos, es para pregonar libertad a los cautivos. La unción y el poder de Dios es para abrir vista a los ciegos o dar vista a los ciegos. Dice que es para poner libertad a los oprimidos por las obras de Satanás, ya sean enfermedades, personas endemoniadas. Si murieron, Dios nos da el poder para resucitar muertos, para predicar el evangelio de Dios. Dice, para predicar el año agradable del Señor. Entonces esta unción también que vino sobre Jesús, dice, todos daban buen testimonio sobre él, maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces cuando una persona recibe la unción de Dios, el poder de Dios, esas palabras que salen de su boca vienen con gracia que salen de su boca. Entonces ya vemos para qué es la unción y el poder sobre la vida de los hijos de Dios. Ahora, hay que entender, cuando una persona es ungida por Dios, un ungido es coronado, y la unción son como coronas de Dios. Entonces toda persona en la Biblia que fue ungida fue coronada. Por ejemplo, en la Biblia solamente los que recibían la unción fueron los sacerdotes, el sumo sacerdote, los hijos del sumo sacerdote que iban a entrar en el ministerio del sacerdocio, iban a ser apartados, consagrados. Toda persona que Dios va a ungir la va a consagrar y la va a apartar de todos los demás. Entonces no eran personas común y corriente, eran apartadas para un tipo de ministerio que iban a hacer. Entonces, porque ellos se iban a dedicar a las cosas de Dios en el tabernáculo, en el sacerdocio, en el altar de Jehová. Para hacer este tipo de obras, las personas tenían que ser ungidas por Dios, y una unción es igual a ser coronado. Otro ejemplo, vemos a los reyes en la Biblia. Todo rey era ungido. Por ejemplo, el rey David, para ser rey, cuando Dios estaba buscando una persona conforme a su corazón, y Dios dice, yo he elegido una persona para que sea rey sobre Israel. ¿Qué hace Dios? Unge a David. Entonces toda persona que va a operar en la dimensión de los reyes y del sacerdocio tiene que ser ungida. Entonces la unción es igual a una corona. Entonces cuando recibimos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, recibimos ese poder de Dios, somos coronados como reyes y sacerdotes. Por eso que es necesario que tú y yo, toda la iglesia del cuerpo de Cristo, anhelemos la unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo sobre la vida de los hijos de Dios es como coronas. Ahora, en la Biblia hay varias unciones. Eso significa que hay varios tipos de coronas. Entonces la Biblia nos muestra muchos tipos de coronas. Cada tipo de corona, cada tipo de unción es una corona de Dios. Entonces vemos que los sacerdotes recibían una unción específica para el sacerdocio. Los reyes recibían otro tipo de unción para ese tipo de función y de operación de los reyes. Por ejemplo, vemos en Isaías 45, Dios le dice a Ciro, el rey Ciro, dice mi ungido. Entonces después dice
que esta unción de Ciro era para abrir puertas. Dice que iba a recibir los secretos de Dios, las riquezas de Dios. Dice para romper puertas de hierro, cerrojos de bronce. Entonces esta unción de rey que recibió el ungido Ciro era para este tipo de obras. Si la persona no recibe esta unción, no puede hacer este tipo de obras. Entonces, como vemos en Lucas capítulo 4, Jesús nos dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Dice porque me ha ungido, o sea, coronado. Por eso que Jesús es rey de reyes. Entonces esta unción es el poder para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa? Que una persona no puede predicar el evangelio de Dios si primero no ha sido ungido y no ha recibido el poder de Dios. Entonces, para hacer este tipo de obras, para predicar el evangelio con poder, con señales, prodigios y maravillas, milagros, la persona tiene que haber recibido al Espíritu Santo sobre él. Cuando una persona es salva, el Espíritu Santo está en nosotros, pero para recibir poder viene la otra parte, que por eso a veces Dios nos manda a ayunar. Porque el ayuno, después que uno sale del ayuno, porque el ayuno va a matar nuestro ego, el ayuno también va a producir hambre por Dios, porque dejamos de comer la comida natural para comer la comida de Dios. ¿Cuál es la comida de Dios? Jesús nos dice en Juan 4 que la comida de Dios es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, esa persona que se está preparando para recibir el poder de Dios y la unción de Dios tiene que morir a sí mismo para ganar a Cristo. Por eso que un ungido le cuesta más, porque un ungido tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a sí mismo todos los días para operar en unción poderosa, en los poderes de Dios, en la dimensión de los reyes. Kathryn Kuhlman decía esta frase, dice, antes de subir a una plataforma, dice, yo muero 1000 veces antes de subir a una plataforma. ¿Qué significa? Que entre más ella moría a sí mismo, entonces más Cristo, el Cristo resucitado, aparecía en ella y ella empezaba a hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Las atmósferas eran cambiadas. Dice que los ambientes donde ella entraba, donde se hacían estas reuniones, dice que el ambiente quedaba electrificado por causa del poder de Dios. Entonces, cuando vemos esto, cuando dice que ella moría a sí misma, entonces cuando ella moría a sí misma, entonces el poder de Dios se manifestaba. Entonces, por eso que es necesario los ayunos. Entonces, un ungido es una persona que es coronada y la unción son coronas de Dios. Hay muchas coronas de Dios.